Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, Juanita, Hola, gracias buenas. por la invitación. Buenos días. Sí, no, gracias a usted por estar presente a esta hora de la mañana para conversar respecto de diversos temas y vamos a comenzar por todo lo que se ha conocido durante las últimas jornadas en torno al caso Hermosilla, estas distintas revelaciones que van desde los intercambios de información que entregaba el ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, que a su vez finalmente tenían como destinatario final el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, pasando también por esta influencia que ejercía este abogado a la hora de la nominación y posterior designación de ciertos cargos, de ciertos cupos dentro del poder judicial. El ministro de Justicia, Luis Cordero, habló de una suerte de caja de Pandora, ¿no?, que se podría abrir y destapar una serie de otras situaciones que obviamente generan mucha preocupación y atención. En paralelo también conocimos durante estas últimas horas la negativa de los jueces de asistir a la comisión de la Cámara para hablar respecto de esta situación. Le quería pedir una primera aproximación general, ¿no?, respecto de todo lo que hemos conocido durante estos últimos días en torno a este tema. Sí, son hartas cosas, Claudio. Mira, lo primero que quiero manifestar es que a nosotros como bancada nos parece sumamente grave todas estas situaciones que hemos ido conociendo a goteo, poco a poco, a propósito de las filtraciones de los chats, ¿no es cierto? Y todo lo que conocemos como es el caso Hermosilla. ¿Ya? Acá estamos frente, a nuestro parecer, a una eventual red de corrupción que tiene distintos tentáculos: Poder Judicial, este vínculo, ¿no es cierto?, con el exdirector de la PDI, y me imagino, como bien lo planteaba el ministro Cordero, es una caja Pandora que me imagino que con el tiempo vamos a ir conociendo otro tipo de situaciones. El problema de fondo es que cada uno de estas informaciones lo que hace es ir en su área socavando, ¿cierto?, nuestra institucionalidad, socavando nuestras instituciones, la democracia, la confianza que tiene la ciudadanía en el sistema democrático. Piensen en esta designación de los jueces, por ejemplo, la habitualidad con la que estos jueces, por ejemplo, plantean, ¿no sé, esta relación, este vínculo con el señor Hermosilla, la filtración de información reservada de parte del director de la PDI a este abogado, sus vínculos con el exministro Chadwick, bueno, la forma coloquial, ¿no es cierto?, de cómo existe esta relación. Y yo creo que en este sentido aquí hay un problema puntual. Nosotros esperamos que cada uno de estos hechos se esclarezcan en profundidad. Los chilenos así lo demandan. No comparto esta decisión que se comentó el día de ayer de no concurrir a la comisión investigadora que está llevando adelante el diputado Daniel Manucheri. Creo que todos los chilenos se deben, ¿no es cierto?, tener toda la información respecto a estas situaciones. Y nosotros estamos trabajando además en una propuesta como bancada socialista para modernizar, ¿no es cierto?, cambiar la forma de designación que actualmente ocurre, ¿no es cierto?, en el poder Judicial en su conjunto, para poder terminar con estos espacios grises, oscuros que muchas veces existen y que han quedado revelados a propósito de la filtración de estos chats, de estos audios, en el caso Hermosilla. Diputado, yo me gustaría que nos hiciera alguna reflexión, porque uno se pregunta cómo un personaje como Luis Hermosilla, y la pregunta viene además, ¿cuántos Hermosillas más tenemos en nuestro país?, pueden tener este nivel de poder, que pueden influir, porque estamos hablando de los temas judiciales, de sus vínculos con la política y con el empresariado también, porque todo esto parte, ¿no es cierto?, por un audio donde este abogado hace gala de cómo él puede manejar funcionarios de instituciones como Impuestos Internos o la Comisión para el Mercado Financiero, y evitar, por ejemplo, que paguen los impuestos que tienen que pagar. Entonces, ¿cómo una persona como esa logra surfear durante tantos años en este país sin que nadie le haya puesto coto al? Porque todo esto era sabido. El poder y los tentáculos de Hermosilla dentro del mundo del poder diputado era conocido.
Por cierto, yo quisiera además a esta reflexión que tú haces, Juanita, agregar el silencio que existe, cómplice hasta un momento, de todo un sector de la derecha chilena que hizo gárgara a propósito de los problemas puntuales que tuvimos en el caso Fundaciones, pero en este caso puntual de Hermosilla han salido inclusive a defenderlo. ¿Ya? A justificarlo. O sea, de hecho, la o a presidenta de justificarlo. Bópoli dijo que hasta ahora no había nada. Claro, que acá hay una operación política en el caso del presidente de la UDI, que esto no es una red de corrupción señalada, por ejemplo, el senador Gaona, sino que es solamente una especie como de tráfico de influencia. Bueno, yo la verdad es que creo que los problemas de transparencia, los problemas de probidad, los casos de corrupción, este tipo de hechos deben ser condenados, vengan de donde vengan, ¿ya? Por todo el arco político, porque la verdad es que, ¿qué es lo que ve la ciudadanía desde fuera? Es como que si esto fue una cosa habitual, y que yo creo que la verdad que en el mediano y en el largo plazo lo que se genera allí es la puesta en cuestión, en duda, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones, ¿ya? Por eso quiero celebrar además las declaraciones, por ejemplo, que hace el nuevo director de la PDI, pidiendo disculpas, no comprometiendo a toda la institución en estos casos problemáticos que hemos conocido, su compromiso además de poder separar, ¿no es cierto?, la paja del trigo y dar una señal potente, ¿ya? Porque mira, el problema que estamos en este país a propósito del tema del crimen organizado, las bandas transnacionales, los temas de seguridad, requieren, ¿no es cierto?, una policía de investigaciones, en este caso, que esté concentrada en la agenda que es más prioritaria e importante para la ciudadanía, ¿ya? Y tengo la impresión de que este caso en particular, el caso Hermosilla, tiene que esclarecerse todos los puntos, los tentáculos que están detrás, y yo creo que esa es tarea, sin duda, de la justicia, lo que está trabajando el Ministerio Público, y yo creo que a propósito de estos puntos Pero ¿cómo puede confiarse en la justicia? justicia cuando resulta que también estaba siendo permeada por Hermosilla? Sí, pero yo quisiera hacer una separación aquí, porque lo que hay es un caso particular de dos jueces, no del sistema en su conjunto, pero lo que le compete al poder civil en este caso es avanzar en las mejoras a el sistema de nombramiento, porque ahí efectivamente tenemos un problema puntual, ha quedado claro, y yo creo que es tiempo de que podamos avanzar en estas materias. Yo no quiero involucrar a todo el Poder Judicial en estas materias, porque yo creo que eso sería un error. Acá hay un caso puntual que es el que conocemos, ¿ya? Uno podría suponer que efectivamente pudieran existir otras zonas grises. Bueno, aún queda, me imagino, más de 700.000 páginas por conocer, pero acá hay un sector político que tiene que dar la cara, la verdad, tiene que responder, porque además el señor Chadwick, el ministro del Interior, debiera ponerse a disposición para poder colaborar a desentrañar todos estos problemas que hay y que hemos ido conociendo. Uh-huh. Diputado, bueno, a propósito de situaciones que generan o ayudan a este aumento de la desconfianza, ¿no?, de la ciudadanía hacia las instituciones, lo quería llevar a otro tema, que es lo que está ocurriendo al interior del Congreso en la conformación de las mesas directivas. Bueno, ya vimos lo que ocurrió en el Senado, toda la situación que se dio a partir de que se quebrara este pacto administrativo al cual las fuerzas políticas habían firmado anteriormente, y la situación en la Cámara de Diputados y Diputadas parece no ser muy distinta. Hay mucha incertidumbre respecto de lo que pueda pasar, si es que finalmente se va a respetar este pacto. Y escuchábamos más adelante en un informe que nos trajo nuestra colega Bárbara Payal que parece ser que esto de los pactos administrativos ya es algo que finalmente no corre, ya no se respetan por cómo se van modificando las fuerzas políticas, que algunos parlamentarios van de un lado para otro sin mayor tipo de consecuencias. Y en este escenario, diputado, ¿qué factibilidad ve a que efectivamente se pueda respetar el pacto en esta ocasión y que finalmente la mesa la presida alguien del oficialismo? Sí, bueno, lo primero que quiero plantear es que los socialistas vamos a cumplir con nuestra palabra. Vamos a respetar el pacto administrativo que fue suscrito por un conjunto de fuerzas políticas del oficialismo, pero también aquellos sectores que no participan del gobierno,
¿ya? Y en ese sentido, lo que se señala allí es que un personero o personera del Partido Comunista debiera asumir la presidencia de la Cámara, ¿ya? Nos interesa darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados, centrar el debate no en nuestros temas político-administrativos, sino que más bien en la agenda que está priorizada actualmente por el gobierno y por la gente, en materia de seguridad, reforma al sistema de pensiones, el pacto fiscal, y cómo se van garantizando un conjunto de derechos sociales para la ciudadanía. Yo creo que eso debiera ser el punto de partida y no estar preocupados a través de la prensa, la verdad, de un diálogo y un acuerdo que debiera cumplirse. El problema es que uno no puede ir por la vida, así también en la política, borrando con el codo lo que escribe con la mano, con lo que firma con la mano. Entonces yo podría hacer acá un llamado a demócratas a cumplir con la palabra. Yo creo que es muy importante, sobre todo en este ámbito de desconfianza que existe, que se sea coherente, ¿ya? Uno siempre recuerda esta frase de Radomiro Tomic a propósito de la pertenencia de muchos de los parlamentarios de demócratas en su momento a la democracia cristiana, militantes incluso de toda una vida, que cuando se gana con la derecha es la derecha la que gana, la verdad, ¿ya? Y yo esperaría que ellos cumplieran la palabra y en las próximas semanas pudiéramos dar paso, ¿cierto?, a cumplir este acuerdo administrativo. De la misma manera, el Partido de la Gente, que no es un partido que surge como una alternativa de centro-derecha en este país, ¿ya? Y por lo tanto, también uno esperaría de sus parlamentarios que concurran a este acuerdo, ¿ya?, para poder potenciar, ¿no es cierto?, una agenda de cambio y transformaciones en el beneficio de la gente, que yo creo que es lo más importante, y pudiéramos avanzar en estas materias. El escenario no se ve fácil, la verdad, pero nosotros confiamos y vamos a agotar todas las instancias de diálogo, de conversación, para poder tener un resultado positivo en las próximas semanas. Diputado, esto es resultado de algo que mencionaba Claudio, y es que cuando los diputados y los senadores salen electos por un determinado partido, por una determinada colectividad, después livianamente se cambian no solo de partido y colectividad, se cambian de bando incluso, sin respetar obviamente a sus electores, y por lo tanto haciendo imposible que los compromisos y que la gobernabilidad de la Cámara se pueda mantener. ¿Qué medidas se pueden tomar a futuro? Porque esto ya está, este Congreso ya sabemos que el Partido de la Gente prácticamente se disolvió, que de la DC salieron unos cuantos y se formaron otro partido, que en el Senado ocurre algo parecido, en fin. Pero, ¿qué podemos hacer para en el futuro evitar justamente que estas personas que sean elegidas después se cambien simplemente de bando sin ninguna consecuencia y generen porque son ellos los que generan finalmente este tipo de problemas y no cumplen los compromisos? Entiendo que hasta hay una carta firmada por demócratas hace un año atrás. Sería importante que la gente la conociera y que esas cosas fueran públicas. Por cierto, yo creo que asistimos a la fragmentación del sistema político y yo tengo la impresión de que se deben realizar ajustes al sistema electoral, a la conformación de los partidos, porque efectivamente lo que ocurre es lo que tú planteas, Juanita. O sea, a ti te eligen electores en el marco de un pacto político, electoral. Recuerda que nosotros fuimos la última elección parlamentaria en un acuerdo con la democracia cristiana desde el punto de vista electoral y político. Parlamentarios como Calisto, la misma diputada Ivana Pérez, fueron elegidos en ese pacto. Hoy día se van de la democracia cristiana, conforman un partido como es demócrata, con toda la legitimidad del mundo, la verdad. Uno puede poner en cuestión eso. Yo creo que la sinceridad está bien en política. El punto es que genera estas distorsiones al sistema, porque yo me imagino que muchos de sus electores votaron por ellos no pensando en una votación de centro-derecha, ¿no es cierto? Que hoy día lo que está privilegiando y es lo que aparece por la prensa. Uno esperaría, la verdad, que cuando uno hace un compromiso, ese mismo compromiso se deshaga en una conversación, ¿ya? Pero lo único que nos hemos enterado son trascendidos por la prensa. Entonces, que por eso les quiero manifestar que vamos a agotar todas las instancias de diálogo, de conversación, para que estos compromisos se cumplan. ¿Ya? Yo tengo la impresión de que la señal que se le da a la ciudadanía de no cumplirse es una pésima señal, una señal que suma, ¿no es cierto?, a
el sentimiento de desconfianza que hoy día existe en las instituciones. Por cierto, en la política, uno mira las encuestas, el Congreso es una de las instituciones que está más desprestigiada. Bueno, el efecto es, uno de estos efectos tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, que estamos conversando. Diputado, nos queda poco más de un minuto, pero le quería preguntar también porque uno de los efectos, ¿no?, de, por ejemplo, que el oficialismo pierda la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas es el riesgo de que algunas de las reformas más importantes o las que se quieren sacar adelante este año, como la previsional y el pacto fiscal, queden congelados finalmente, que no presenten mayores avances. Y en ese sentido, el senador, exdiputado Daniel Núñez planteó ayer en una entrevista con CNN que ya es tiempo de que el gobierno convoque a la ciudadanía para que ejerce presión para que efectivamente estas reformas vean la luz. ¿Comparte esa apreciación? Mira, la verdad es que hay un rol que le cabe a la política, es hacerse cargo de los problemas actuales que tiene la gente, ¿ya? Y uno de esos problemas tiene que ver precisamente con cómo mejoramos las pensiones, ¿ya? Y el gobierno tiene acá una tarea, que es seguir dialogando y conversando con la oposición para poder avanzar una reforma al sistema de pensiones que permite garantizar ese derecho, ¿ya? Por cierto que siempre ayuda a colaborar a esta tarea que los actores que pudieran estar involucrados en estos temas participen aún más con su voz, con movilización, sin duda. Pero acá hay una tarea principal que es de la política, que es de las instituciones, de los partidos, en este caso en particular del Parlamento. Mire, la derecha sigue obstruyendo el avance de las reformas, el avance de los derechos sociales de las personas. En materia de pensiones, se oponen a elevar los impuestos a los sectores de más ingresos. Yo tengo la impresión de que en ese sentido, o defendiendo también a las ISAPRES o en el caso del sistema de AFP. Entonces, la pregunta es, ¿cómo avanza el país? ¿No es cierto? Nosotros vamos a seguir, al menos los socialistas, con mucho compromiso respecto a estas reformas, respaldando al gobierno, pero por sobre todas las cosas respaldando a la gente, porque acá los que se ven afectados en la medida que la derecha se opone a todo, son las personas. En este caso particular, a mí en mi distrito, en el Bosque, en San Ramón, La Cisterna, en Pedro Aguirre Cerda, cotidianamente me preguntan los jubilados, las personas mayores, ¿cuándo va a avanzar la mejora de las pensiones? Entonces, acá hay un sector político que le ha negado la sal y el agua al gobierno, dañando a la gente, y eso no puede seguir ocurriendo. Así que es la derecha la que tiene que dar también el acuerdo para que estas reformas avancen y dejar de defender los intereses particulares de la industria, de la AFP en este caso, y de los sectores de más ingresos. Lo último respecto al caso Hermosilla, mire, la verdad es que aquí la derecha tiene que dar muchas respuestas. A mí me llama la atención, a propósito, yo he estado vinculado siempre desde siempre a los conflictos ambientales. En el caso de Dominga, por ejemplo, los audios también se refieren a esto, la vinculación con el expresidente Piñera, el caso de Chadwick. O sea, acá hay un problema concreto, ¿ya? Y la derecha no puede seguir obviando. Estuvo guardando silencio un par de semanas, hoy día dejó ese silencio y está prácticamente haciéndose el loco respecto a estos temas. Ya que hay un problema puntual, hay una eventual red de corrupción y esto tiene que ser esclarecido a la brevedad y con urgencia para que sepamos toda la verdad y la justicia pueda hacer su trabajo. Diputado Daniel Melo, jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Sí, gracias a ustedes, bueno, y también a todos los auditores, desearle un buen día martes. Gracias. Muchas gracias, diputado. 8 de la mañana con 33 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega Monserrato Rolano para el panel de conversación.